Bueno, muy buenas noches a nuestros participantes. El día de hoy estamos en una reunión más aquí, gracias al Centro de Estudios Especializados en Gestión Pública. Estamos en una reunión más. Agradecemos a nuestros participantes, gracias al Centro de Estudios Especializados, por unirse a la sesión el día de hoy. Parece que tenemos un poco de retorno. Vamos a coordinar por unirse a la sesión el día de hoy. Ya tenemos un poco de retorno. Vamos. Listo. Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches participantes. Gracias al Centro de Estudios Especializados en Gestión Pública, CESGESPU, y al Colegio de Economistas del Cusco. Muy agradecidos al licenciado, al economista Boris Aguilar, el decano del Colegio de Economistas, quien suscribe con nosotros este convenio interinstitucional para llegar el día de hoy con ustedes. Muy buenas noches, Arturo. Muy buenas noches a los que ya se han unido. Muy buenas noches, Arlet. Muy buenas noches, Reiner, Edison, Alex, y a los que nos acompañan. A Joana, muy buenas noches. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con nuestra sesión y estuvimos viendo las condiciones mínimas de los proveedores. Muy importante conocer si yo quiero trabajar con el Estado, quiero contratar con el Estado, cuáles son las condiciones que debo tener para asumir esa condición. Entonces, muy importante este tema. Vamos a seguir tratándolo el día de hoy y seguimos con nuestro módulo 1, módulo de aspectos generales. Muchas gracias a nuestros participantes, muchas gracias al Centro de Estudios Especializados en Gestión Pública, que nos acompañan, gracias a nuestra coordinadora Jessica Mendoza, quien nos acompaña el día de hoy en interno. Gracias y seguimos dando las buenas noches a nuestros participantes que se siguen uniendo a través de nuestra aula Zoom y también a través de las redes que nos siguen. Muchas gracias por sus saludos que siempre nos envíen. Estamos muy agradecidos por su participación. Entonces daremos inicio a nuestra sesión el día de hoy. Siempre agradeciendo al Centro de Estudios Especializados en Gestión Pública, quien nos permite estar en cada sesión con ustedes, en cada una de nuestras sesiones y participando. Muy buenas noches, Andino. Muy buenas noches, Rodi. Gracias también a nuestros compañeros del área de contrataciones de las diferentes entidades, quienes también nos hacen llegar sus consultas, sus aportes. Muchas gracias a nuestros compañeros de la provincia de Chumbivilcas, a nuestro compañero Marco, a David en Chalhuahuacho, a Alex en Arequipa y a nuestros compañeros de la Municipalidad Provincial del Cusco. Muchas gracias por su participación, quienes día a día vienen teniendo estos temas de contratación pública, estas casuísticas, y nos hacen llegar también sus aportes gracias a ellos. Y bueno, este programa de especialización en gestión de las contrataciones del Estado, programado para el mes de septiembre, como ya lo indicamos, gracias al convenio interinstitucional con el Colegio de Economistas del Cusco y el Centro de Estudios Especializados en Gestión Pública, gracias al decano del Colegio de Economistas. Asimismo, agradecemos al economista y magíster Wilber Estrada, quienes nos han permitido firmar este convenio interinstitucional para estar con ustedes en estas sesiones. Y este programa de especialización tiene también especialistas en contrataciones, gracias a nuestros ponentes, el abogado Joan Mendoza, a nuestra contadora pública colegiada Fanny Valladares, y con estudios de maestría y especialista en control gubernamental, a nuestro especialista y abogado, el doctor Iván Amanqui. Muchas gracias a ellos quienes nos acompañan en las sesiones. Y como ya lo dijimos, seguimos en nuestro módulo 1, aspectos generales, seguimos conceptualizando los conceptos de contratación pública y como la sesión anterior estuvimos viendo las condiciones mínimas de los proveedores, cómo es el buscador de procedimientos de selección y cómo es este registro nacional de proveedores. Entonces el día de hoy vamos a continuar. También muy buenas noches a nuestros ganadores de las becas completas y a los ganadores de las medias becas.
Seguimos en el módulo 1, aspectos generales. Y recordando siempre en qué parte de nuestra Constitución se encuentra el tema de contratación pública en el artículo 76. Y también les vamos a dar algunos alcances en el transcurso de las sesiones. Y el ámbito de aplicación de la normativa, siempre recordar quiénes contratan, las entidades. Y el término entidades, todas las entidades definidas en este ámbito de aplicación, por ejemplo, los gobiernos locales, los gobiernos regionales, las entidades adscritas a los ministerios, el Ministerio de Economía y Finanzas, el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, el Ministerio de Educación, también los órganos desconcentrados, el Jurado Nacional de Elecciones, la Contraloría General de la República. ¿Y qué contratan? Contratan bienes, servicios y obras, claramente. ¿Y con qué contratan? Contratan con fondos públicos. Entonces, muy importante tener estos conceptos claros, estos tips que ya vamos dando en los conceptos generales, en este módulo de aspectos generales, porque queremos ir poco a poco para que se vaya entendiendo la contratación pública, para que tengamos claro, hemos visto ya el problema público, la necesidad pública, cómo se programan las políticas públicas a nivel de Estado y cómo van bajando las políticas, primero los sectores, después los gobiernos regionales, gobiernos locales y terminamos en las entidades a través de los planes estratégicos y planes operativos. Muy importante tener estos conceptos claros y si me estoy preparando para el examen de certificación, conocer también este tema de planificación estratégica en el sector público. Y el ámbito objetivo, proveerse de bienes y servicios y obras para el cumplimiento de metas y objetivos en las entidades públicas y cuya prestación va a ser pagada con fondos públicos. Muy importante el conocer para qué se contrata. Y si soy proveedor, ¿qué podría vender el Estado? Ya indicamos bienes, servicios, obras, ejecución de obras y consultoría de obras. Y en consultoría de obras definimos el expediente técnico, la supervisión del expediente y la supervisión de obra. Y vimos también las especialidades y las profesiones en el caso de consultoría de obras. En ese caso, para aclarar los conceptos. También hemos revisado el buscador de procedimientos, cómo podemos ubicar los procedimientos a través de esta página web que nos permite ingresar el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, el navegador, el buscador de procedimientos. Hemos visto también cómo podemos registrarnos como participante con nuestro usuario que nos da ¿quién? El Registro Nacional de Proveedores. Entonces, el RNP era un sistema de información único de administración pública que tiene por objeto registrar y mantener actualizada durante su permanencia en el registro la información general relevante de los proveedores interesados en participar en las contrataciones que realice el Estado. Y tengo que actualizar mi información en el Registro Nacional de Proveedores. Claro, si cambio de dirección, si cambio de objeto social, tengo que estar registrando o actualizando mi información en el Registro Nacional de Proveedores. No vaya a ser de que ocurra por no actualizar mi información, simplemente me suspendan el Registro Nacional de Proveedores y lo que no me va a permitir seguir contratando con el Estado. Entonces es muy importante, por favor, tener claro estos conceptos para que podamos contratar con el Estado. Muy buenas noches a todos, muy buenas noches Andino, a Rodi, repetimos muy buenas noches y a todos nuestros participantes que nos acompañan en nuestras sesiones. Muy buenas noches Patricia y muchas gracias por su participación. Vamos a un poco corregir algunos errores internos que tenemos a través de el aula Zoom que tenemos. Entonces tenemos algunos errores que corregir. Entonces vamos a ir corrigiendo también. Excelente, ahora sí. Bueno, entonces como íbamos indicando, el Registro Nacional de Proveedores. ¿Por qué es importante este registro? Para que me permita contratar con el Estado. ¿A partir de cuánto? A partir de una unidad impositiva tributaria. ¿Y cuánto es la unidad impositiva tributaria para este año 2021?
es 4.400. A partir de 4.400 ya debo contratar, ya debo tener mi registro nacional de proveedores. También indicamos que actualmente pagas por única vez por tu registro nacional de proveedores. No es necesario que estés renovando año tras año. Pagas una sola vez tus 80 soles, que es el caso para proveedor de bienes y servicios, y ya te encuentras registrado. Entonces, muy importante tener este registro. Si me van a contratar por locación de servicios a una entidad para hacer un servicio específico, contar con mi registro nacional de proveedores, si es que en el transcurso del año fiscal voy a superar la unidad impositiva tributaria. Muy importante, por favor, tener estos conceptos claros. Si quiero trabajar o proveer al Estado servicios o bienes, obras o consultoría de obras. Entonces ya habíamos visto la finalidad y organización del Registro Nacional de Proveedores, que es una base de datos que se actualiza permanentemente. Entonces, la vigencia obligatoria, si soy proveedor, ¿cuándo debo preocuparme o revisar si estoy hábil en el Registro Nacional de Proveedores? Cuando me registro como participante, cuando presento mis propuestas o para el otorgamiento de la buena pro y la firma del contrato. Muy importante, por favor, tener estos conceptos claros, estas directrices que nos da la normativa de contrataciones, nuestro texto único ordenado de la ley 3225. Muy importante, por favor. Gracias por su participación. Gracias al Centro de Estudios Especializados en Gestión Pública, CESGESPU, y al Colegio de Economistas del Cusco. Ya también estamos preparando, nos indican de que se está preparando los próximos eventos a realizarse, ahora que vamos a regresar ya a las sesiones presenciales. Entonces, muy importante para los que están cerca de la localidad, conocer estos eventos y se van a realizar cerca donde ustedes viven para poder participar en nuestros eventos de capacitación en gestión pública. Y entonces indicamos de que existen diferentes registros. Registro de bienes, registro de servicios, registro de ejecutor de obras y registro de consultores de obra. ¿Puedo registrarme como persona natural? Así es, puedo participar como persona natural. ¿Puedo participar como persona jurídica? También puedo hacerlo. ¿Puedo estar inscrito en los 4 registros? Pues claro, puedo estar en los 4 registros, pero debo tener las condiciones, debo cumplir con los requisitos para cada uno de estos registros. Entonces, muy importante, los montos, según el TUPA del organismo supervisor, allí están. Y verificar siempre antes de pagar cuánto es el monto, porque los montos varían según la legislación o actualización de datos de cada entidad. Entonces, muy importante conocer estos datos para laborar con el Estado. Si me disculpan un momento, por favor. Disculpas por la llamada, era una llamada urgente de uno de nuestros ponentes y bueno, tenemos que responder siempre para poder estar en contacto con nuestros ponentes. Entonces, les agradecemos siempre a ustedes por su participación en este programa de capacitación, programa de especialización en gestión de las contrataciones del Estado. Entonces, en el caso de consultoría de obras, aclaramos que es para la elaboración del expediente técnico, supervisión de la elaboración del expediente técnico y la supervisión de la ejecución de la obra. Los montos, ya hemos visto los montos fijos para este año 2021. ¿Y de qué depende estos montos? Depende de la unidad impositiva tributaria. Año a año la unidad impositiva sube 100, 200 soles, entonces se actualizan los montos. Hoy día, por ejemplo, ha habido una capacitación por parte de COPECO, de las empresas privadas, en la cual se ha hablado, se ha mencionado los cambios
que va a haber en la normativa de contrataciones. Entonces, muy importante estar a la expectativa también de estos cambios que se proponen y que seguramente lo vamos a ver. Estamos también a la espera de la publicación del reglamento de la ley de contrataciones que salió hace algunos meses, que todavía no se ha reglamentado esta nueva ley que se ha propuesto. Entonces, es muy importante estar a la expectativa de estas normas. Y bueno, vamos a ver los actores de la contratación estatal. Y como lo mencionamos, del lado público está el titular de la entidad, la máxima autoridad administrativa, el comité de selección, el órgano encargado de las contrataciones, y el área usuaria, quien es quien solicita la necesidad pública. Y en el lado privado, como estamos hablando en este tema, está el proveedor, que toma el nombre de participante cuando se registra para participar en un procedimiento de selección, toma el nombre de postor cuando presenta su oferta, toma el nombre de contratista cuando suscribe el contrato, toma el nombre de subcontratista cuando se hace un contrato por subcontrata dentro de la entidad, y en algunos casos el nombre de residente en la ejecución de una obra o el supervisor en caso de las supervisiones de obra. Entonces el término del proveedor cambia a participante, postor, contratista o subcontratista según sea el caso, residente o supervisor. Entonces, en cada etapa de la contratación va a modificarse el término proveedor. Muy importante conocer estos términos para poder tener claro los términos en la contratación pública. Muy importante conocer estos términos. Y los tipos de responsabilidades que asumen los funcionarios y servidores, el titular de la entidad, el comité de selección, el órgano encargado, el área usuaria. Si es que hay alguna responsabilidad, será de tipo penal, de tipo civil, responsabilidad administrativa funcional. En el caso de la responsabilidad penal, el Ministerio Público, Poder Judicial; en la responsabilidad civil, el Poder Judicial; en responsabilidad administrativa funcional, la Contraloría General de la República y el titular de la entidad en los casos leves. Es muy importante. Y en el caso de los proveedores, ¿qué tipo de responsabilidades asumen nuestros proveedores? O yo, que soy proveedor, ¿qué tipo de responsabilidad podría darme, ¿no? Entonces, también una responsabilidad penal, una responsabilidad civil, una responsabilidad administrativa. Y la responsabilidad administrativa, ¿quién me la da? El organismo supervisor de las contrataciones del Estado a través del Tribunal de Contrataciones del Estado. Entonces, no solamente es registrarme a un proceso, presentar mi oferta, sino que debo presentar documentos reales, documentos verdaderos. No puedo adulterar la documentación que presento, ¿no? O presentar documentación tendenciosa, falsa. Entonces, muy importante conocer estas responsabilidades si quiero participar en un procedimiento de selección. Y las responsabilidades administrativas, la potestad sancionadora de la Ley de Contrataciones del Estado, que nos da deberes y obligaciones como proveedores, postores y o contratistas. Las infracciones administrativas que se encuentran determinadas en la Ley de Contrataciones del Estado y las sanciones que nos da el Tribunal de Contrataciones del Estado. Entonces, si voy a presentar una oferta, ojo, tener en claro qué sanciones podrían darme. Si en algún momento quiero retirar mi oferta, no puedo retirar mi oferta, no puedo negarme a suscribir un contrato. Entonces, salvo, ¿no? En casos fortuitos, ¿no? Entonces, tener claras estas sanciones que nos podrían dar en la contratación pública. En las fases de la contratación pública nos vamos adelantando: la preparación de la compra, la selección del proveedor y la ejecución del contrato. Preparación de la compra, hablamos de las actuaciones preparatorias, con otro término. Selección del proveedor o procedimiento de selección, y ejecución del contrato o ejecución contractual. Entonces, en preparación de la compra, presentar información veraz ante el Registro Nacional de Proveedores. Muy importante porque
ya son sistemas electrónicos que son fáciles de verificar o de supervisar. Muy importante, información real, verdadera, que tengo que presentar ante el Registro Nacional de Proveedores. En la etapa de selección del proveedor, igual, presentar información real, veraz en la oferta, participar sin tener impedimento para contratar con el Estado. Y el día de hoy vamos a ver estos impedimentos para contratar con el Estado. En la etapa de ejecución del contrato, suscribir el contrato con inscripción vigente en el RNP. No puedo, como les indiqué antes, tengo que verificar que mi RNP se encuentre habilitado. No vaya a ser que me hayan sancionado y me hayan inhabilitado en el Registro Nacional de Proveedores. Muy importante verificar al momento de suscribir el contrato. También cumplir con las obligaciones contractuales. No puedo negarme, indicar no entidad, yo no te puedo atender porque me equivoqué, no calculé mal el monto y no puedo contratar contigo. No, tengo que cumplir con las obligaciones. Y al subcontratar tiene que ser de forma legal, ¿no? De modo legal. Tener muy claro cuál es la parte que voy a ejecutar. También sanear el tema de vicios ocultos. Muchas veces se contrata, se entregan bienes o servicios o se entregan obras y por ahí se encuentran estos vicios ocultos que no se ven a simple vista. Entonces es muy importante sanearlos y cumplir con la garantía comercial. En algunas veces se entregan bienes y no se cumple con este año de garantía. Se tiene que cumplir. Se tiene que, detrás de nosotros hay entidades como la Contraloría General de la República, como el organismo supervisor de las contrataciones, quienes están detrás de ello, verificando que se cumplan estas garantías. Entonces, muy importante conocer cuáles son estas garantías que debo ejecutar, cuáles son estos vicios ocultos que por ahí la entidad no ha previsto. Entonces tenemos que estar verificando siempre estos temas en la contratación pública. Muy buenas noches, John. Muchas gracias por tu participación. Y, y bueno, y la potestad sancionadora en la ley de contrataciones del Estado. ¿Quién la ejerce? El Tribunal de Contrataciones del Estado. ¿Cuándo la ejerce? Cuando existen infracciones de acuerdo al artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado. Entonces, muy importante conocer quién ejerce estas sanciones, el Tribunal de Contrataciones. ¿Cuándo la ejerce? Cuando se cometan algunas infracciones de acuerdo al artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado. Entonces también damos las muy buenas noches a nuestro ponente, también al doctor Iván Amanqui, que el día de hoy nos acompaña. ¿Y quiénes están sujetos a las competencias del Tribunal de Contrataciones del Estado? Los proveedores, como ya lo dijimos, que toman el nombre de participantes, postores, contratistas, subcontratistas, y si fuera el caso, el residente de obra y el supervisor de obra. Entonces, conocer en qué momento debo tener habilitado nuestro Registro Nacional de Proveedores. Ya lo indicamos en la suscripción del contrato, en el registro de participantes, en la presentación de la oferta. Muy importante conocer en qué etapas debo tener habilitado mi Registro Nacional de Proveedores. ¿Y qué conductas pueden generar una sanción? Bueno, ya lo indicamos, desistirse o retirar injustificadamente su propuesta, incumplir injustificadamente su obligación de perfeccionar el contrato, desistirse o retirar injustificadamente su propuesta. Entonces, bueno, cuando ahora la normativa de contrataciones están estos famosos comparativos de precios, conocidos como COMPRE, y se presentan 3 cotizaciones, y el ganador generalmente y bajo la perspectiva del valor por dinero, entonces ganaría el de menor precio. Y si el del menor precio retira su oferta, bueno, se le genera una sanción, es pasible de que se le sancione administrativamente. ¿Y quién lo va a hacer? El Tribunal de Contrataciones del Estado. Incumplir injustificadamente su obligación de perfeccionar el contrato. El ganador de la buena pro, el postor adjudicatario, está en la obligación de perfeccionar el contrato,
o acuerdo marco que haya suscrito. Contratar estando impedido también te genera una sanción. Como ya lo indicamos, si tu RNP está inhabilitado y tiene sanción, se entiende que estás impedido de contratar con el Estado o también te encuentras en alguna de las prohibiciones que la normativa de contrataciones ha dado. Y esto es un tema que vamos a tratar el día de hoy también. Subcontrataciones ilegales, cuando claramente la normativa te indica que solamente un porcentaje se puede subcontratar. Entonces, si te sobrepasas de ese porcentaje, entonces también te podrían sancionar. Incumplir la prohibición de prestar servicios a tiempo completo como residente o supervisor de obras, salvo cuando la normativa lo permita. Entonces, en estos casos también si eres ingeniero, puede ser pasible de sanción, ¿no? Entonces, muy importante tener claro en qué casos me puede sancionar el organismo supervisor de las contrataciones del Estado. Muy buenas noches, Juan Carlos. Muy buenas noches, Belén, que nos acompañan desde la provincia de Ollantaytambo. Y bueno, seguimos con nuestras conductas que pueden generar sanciones. También presentar información inexacta, siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación. Entonces, también si presentamos información inexacta, somos pasibles de sanción. Presentar documentos falsos y adulterados ante entidades o tribunal o el Registro Nacional de Proveedores. Y esta es una conducta que te genera una sanción ejemplar y hasta te pueden inhabilitar por presentar documentación falsa o adulterada. Suscribir contratos o acuerdos marcos sin RNP vigente, ya lo indicamos, o por montos mayores de su capacidad libre de contratación en el caso de ejecución de obras, o con especialidades o categorías distintas a las autorizadas. Ya indicamos en el caso de consultoría de obras cuáles son las especialidades y cuáles son las categorías A, B, C de las categorías, las especialidades, ingeniería civil, agrónomo, ¿no? Cuáles son sus especialidades y qué tipo de obras en consultoría, qué tipo de consultorías pueden realizar. Entonces, muy importante. Si yo firmo sin tener en cuenta estas especialidades y categorías, también soy pasible de sanción. Perfeccionar un contrato pese a una disposición de nulidad también es pasible de sanción. Formular fichas técnicas o estudios de preinversión, bueno, en este caso preinversión, el término me parece que ya no existe, o expedientes técnicos con omisiones, deficiencias, información equivocada. Entonces también soy pasible de sanción al presentar cuestionamientos maliciosos. Por ejemplo, si presento un recurso de apelación que se encuentra infundado, al pliego de absolución de consulta y observaciones, entonces también soy pasible de sanción o quiero elevar infundadamente. Entonces también como proveedor soy pasible de sanción. Mucho cuidado porque también conocemos que dentro de nuestros proveedores existe esta tendencia maliciosa que se quiere dar al no haber obtenido la buena pro. Entonces hay que reconocer cuando se gana, festejar y también reconocer cuando se pierde. Entonces muy importante conocer si voy a trabajar o contratar con el Estado, conocer también las sanciones que se me podría dar en el caso de contratar con una entidad pública y yo cometa alguna de estas inexactitudes o presente documentos adulterados, presente cuestionamientos maliciosos. Entonces, conocer es muy importante también. Sé que cualquier proveedor lo que quiere es ganar. Para que yo me presente un procedimiento de selección es para obtener una ganancia. Si no, no trabajaría, no me presentaría un procedimiento de selección, pero también debo cumplir rigurosamente lo que indica las bases, lo que indica el contrato. Entonces, muy claro, por favor, y cuidado con estas sanciones que se generan. Mucho cuidado, por favor, con nuestros proveedores del Estado. ¿Y qué sanciones me podrían imponer? Bueno, una multa que es no menor del 5% ni mayor del 15% de la propuesta económica o del contrato.
Si firmé un contrato por 100.000 soles y estoy en alguna de estas infracciones y me sancionan con una multa, el 5% de 100.000 soles, ¿cuánto sería? 5.000 soles. Entonces, y el índice no mayor al 15%, o sea, podría estar entre el rango de 5.000 soles y 15.000 soles, que podría ser la multa por un contrato de 100.000 nuevos soles. Entonces, mucho cuidado, por favor, sobre todo al no presentar documentos adulterados. Entonces, puedo ser pasible de que me sancionen con una multa. Y en caso de las infracciones cometidas en los literales A, B, D, E, K, L, M y N que hemos visto anteriormente. Y una inhabilitación temporal de 3 meses a 36 meses. Puede ser entre 3 y 36 meses. En infracciones, en literales C, F, G, H, por ejemplo, ¿cuáles vamos a ver? En los literales C, por ejemplo, ¿no? En los literales C, contratar estando impedido. Entonces, si contrato estando impedido, puedo tener una inhabilitación temporal de 3 a 36 meses. Y en el caso de una multa, vamos a ver el literal A, desistirse o retirar injustificadamente la propuesta. Si yo retiro injustificadamente mi propuesta, soy pasible de una multa. ¿Qué sanciones más me pueden imponer? Una inhabilitación definitiva. Mi registro nacional lo pueden suspender definitivamente. Entonces, en los últimos 4 años, si se hubiese impuesto más de 2 sanciones, entonces si me han impuesto más de 2 sanciones en los últimos 4 años y las sanciones sumen más de 36 meses, entonces, de inhabilitación temporal, entonces me inhabilitan ya definitivamente, ¿no? Entonces, me inhabilitan cuando es reincidencia en la presentación de documentación falsa. Entonces, mucho cuidado con la presentación de documentación falsa. Es muy importante contratar también con documentación real. Agradecemos al Centro de Estudios Especializados en Gestión Pública, CESGESPU, y al Colegio de Economistas del Cusco, quienes nos permiten estar en estas sesiones con ustedes en este programa de especialización en gestión de las contrataciones del Estado. Agradecemos siempre a ustedes por su participación. Seguimos en el módulo 1, aspectos generales, en nuestro tema, condiciones mínimas de los proveedores. Muy importante conocer estas sanciones. Y si soy funcionario, también conocer en qué momento se va a aplicar estas sanciones. Y yo también debo corregir, si está en mis manos, al proveedor, indicarle, recalcarle, de que por favor no presenten documentación falsa, que todo sea real. ¿En qué factores van a determinar la sanción que se impone? Bueno, la naturaleza de la infracción, la ausencia de intencionalidad, grado del daño, reconocimiento de la infracción, los antecedentes. Si soy un contratista reincidente, entonces ya tengo antecedentes ante el RNP, la conducta procesal también, y la adopción de modelos de prevención, si me he corregido. Entonces esto ya lo determina el Tribunal de Contrataciones, utiliza estos factores que determinan cómo va a aplicar la sanción al proveedor o contratista. ¿Y cómo se notifica el inicio de un procedimiento sancionador y la sanción? Bueno, el inicio del procedimiento administrativo sancionador se notifica de modo personal. Se adjunta una contraseña para que se acceda mediante forma electrónica y la resolución se notifica a través de la toma o razón del correo electrónico del OCE. Entonces, señores contratistas, se está advirtiendo y se está indicando cuáles son las sanciones que podrían tener. Y se puede presentar un recurso de reconsideración. Puedo reclamar si es que me imponen una sanción y yo la considero injusta. Pues claro, 5 días después presento mi recurso de reconsideración. 15 días hábiles posteriores se emite la resolución declarándolo fundado, improcedente o infundado. Entonces sí puedo solicitar esta reconsideración si es que no estoy de acuerdo con la sanción.
y puede declararse fundado, improcedente o infundado. Pero también tengo que acompañarlo de la garantía correspondiente, que es equivalente a la unidad impositiva tributaria. Entonces, muy importante, por favor, tener claro cuándo puedo solicitar una reconsideración y no solo solicitar porque simplemente me parece, ¿no? Sino estar debidamente informado si es que procede este recurso de reconsideración, porque no vaya a ser que también me ejecuten la garantía que he puesto. Entonces, ¿cuándo entra en vigencia la sanción que me aplican? Al sexto día de notificada la resolución de la sanción. En caso de haberse reclamado mediante recurso de reconsideración, al día siguiente de resuelto el recurso. Entonces, estamos viendo estas sanciones que son también aplicables a los contratistas y proveedores. Si bien es cierto, nuestros proveedores o cualquier proveedor que trabaja con el Estado pretende ganar, pretende obtener una ganancia, pero también tenemos que cumplir las reglas previstas en la normativa de contrataciones del Estado. Tenemos que cumplir con los requisitos, con la norma y en los momentos dados que nos indica el texto único ordenado de la ley 3225 y su reglamento. Entonces, importante para las entidades la obligación de informar al tribunal los hechos que puedan dar lugar a la aplicación de sanciones de inhabilitación. Por ejemplo, en el caso de que un postor adjudicado no se presente a ganar no se presente a suscribir el contrato o no presente sus documentos, entonces se tiene que comunicar al Tribunal de Contrataciones del Estado para que él aplique estas sanciones. Muy importante, por favor, a los encargados del órgano encargado de las contrataciones. Y cuando existe la prescripción, entonces estas infracciones establecidas para los postores, proveedores y contratistas prescriben a los 3 años de cometidos. Entonces, si no se ha comunicado al Tribunal de Contrataciones y transcurren 3 años, prescriben estas sanciones. En el caso de infracción por documentos falsos, la sanción prescribe a los 7 años. ¿Por qué? Porque es la más alta, ¿no? Y indicamos de que por reincidencia de presentación de documentos adulterados o falsos, me inhabilitan definitivamente. Entonces, esta infracción prescribe a los 7 años. Entonces, es muy importante conocer estas sanciones. Y en el transcurso de la prescripción se suspende cuando la entidad o empresa presenta una denuncia ante el Tribunal de Contrataciones o cuando el Tribunal de Contrataciones suspende el procedimiento administrativo sancionador porque hay un mandato judicial o porque el Tribunal de Contrataciones decide esperar los resultados del proceso arbitral o judicial. Entonces, muy importante, por favor, conocer estas sanciones que se dan en los procedimientos de selección y en general en la contratación pública. Y la sanción a los consorcios, si yo me consorcio, entonces todos los integrantes del consorcio son responsables por las infracciones que cometen, salvo en aquellos que puedan individualizarse la responsabilidad. Entonces, en estos casos tiene que verse la naturaleza de la infracción y revisar la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio y el contrato con la entidad, si es que se puede eh, identificar o individualizar la infracción, entonces se puede sancionar al consorciado responsable. Al presunto infractor le corresponde probar que corresponde individualizar. Entonces sí, se puede individualizar si es que yo me he consorciado y yo he cumplido y mi otro consorciado no ha cumplido con su obligación, entonces es posible que se pueda individualizar siempre y cuando estén en el contrato de consorcio, estén individualizados estos aspectos para la ejecución de un procedimiento de selección. Bueno, es lo que hemos visto el día de hoy en cuanto a las sanciones a las que pueden ser pasibles nuestros proveedores, postores adjudicatarios o contratistas en el transcurso de un procedimiento de selección. Entonces, muy importante conocer estos aspectos para tener
claro si es que voy a participar en un procedimiento de selección. Entonces, participantes, si es que hay alguna duda, consulta, estamos a la espera, mientras tomamos un tiempo para iniciar el siguiente tema. Si hay alguna duda, alguna consulta, pueden hacerlo en este momento respecto a las sanciones que nos da el Tribunal de Contrataciones del Estado de, en el caso de participar en un procedimiento de selección. Como ya dijimos, la mayor sanción es en el caso de presentar documentación adulterada, por lo cual me pueden sancionar hasta con inhabilitación definitiva. Si yo me participo en un procedimiento de selección y por allí falsifiqué algún documento, entonces, y la entidad hace una verificación, entonces se comunica al Tribunal de Contrataciones y este va a emitir la sanción correspondiente. Entonces, muy importante, señores, conocer estas sanciones que nos van a impedir seguir contratando con el Estado. Muy buenas noches, Patricia. Gracias por participar. Muy buenas noches, Andino. Muy buenas noches a los que siguen ingresando a nuestras sesiones el día de hoy. Muy buenas noches, John. Juan Carlos, muy buenas noches. También recordamos que el día de ayer fue el día del logístico, día 6 de octubre. Muy buenas noches, Judy. Gracias por su participación. Y vamos a coordinar. Entonces agradecemos al Centro de Estudios Especializados en Gestión Pública, CESGESPU, y al Colegio de Economistas del Cusco, quienes nos permiten realizar y participar en este programa de especialización en gestión de las contrataciones del Estado por 120 horas. Muy buenas noches, doctor Iván. Por favor, si se escucha el audio, nos confirma usted. Bien, buenas noches con los presentes. Buenas noches. Un saludo muy afectuoso a nuestro contador Roya Paza, a nuestra coordinadora Jessica Mendoza, y bienvenidos a todos los presentes a este nuevo evento o a este programa que viene organizando el Centro Especializado en Gestión Pública, CEGESPU. Muy buena participación de nuestro contador Roya Paza. Y sin más preámbulo, vamos a proseguir con las exposiciones que el día de hoy nos toca impartir. Por favor, Jessica, si me podrías apoyar con las diapositivas. Gracias. Gracias, Jessica, siempre tan gentil de tu parte. ¿Qué son los impedimentos? Aquí nos hacen una interrogante, ¿no? Y aquí especifican como un concepto que los impedimentos son aquellas prohibiciones o restricciones señaladas en el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, donde se indica quiénes no pueden ser participantes, postores y o contratistas en procesos de contrataciones públicas. Dicho artículo contiene un listado de personas que por diversas circunstancias, como el cargo público que ejercen, la información que manejan, al haber sido sancionados, la relación de parentesco, entre otros, se encuentran imposibilitados de participar en las contrataciones del Estado. Bueno, y por último nos señala que adicionalmente otras normas también podrían establecer impedimentos. Recuerden a este aspecto, seguimos con la anterior diapositiva. Correcto. Recuerden que en la anterior sesión hablamos respecto a las contrataciones públicas, ¿no?
Y las contrataciones públicas son pues una de las formas de abastecimiento de bienes, servicios y obras más importantes que tiene el Estado. No obstante, no todos pueden participar en ella. Eso, ese es el concepto o ese es el método como se conoce como impedimento para contratar con el Estado. Vale decir que sí, hay una libertad amplia, pero sin embargo hay una restricción que está señalada en el artículo 11 de la Ley de Contratación del Estado. La siguiente diapositiva. Bien, conforme los había mencionado, el artículo 11 expresamente señala, ¿no? Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos a ser participantes, postores, contratistas y o subcontratistas, incluso en las contrataciones a que se refiere el literal A del artículo 5 de la presente ley. ¿Qué nos señala aquí específicamente? Que los impedimentos para contratar con el Estado son una serie de barreras que impiden a las personas naturales o jurídicas participar en diversos procesos de selección para contratar con el Estado. Esto está recogido en el texto único ordenado de la Ley 30.225, específicamente en su artículo 11, conforme lo podemos visualizar. Ahí establece una lista muy clara de aquellas personas y cargos que tienen prohibidos de concursar y firmar contratos de abastecimientos con diferentes entidades públicas. Menos pueden ser contratistas, subcontratistas, ni postores. Obviamente que esto incluye a las contrataciones cuyos montos sean iguales o menores a 8 UITs. La siguiente diapositiva, por favor. Correcto. La identificación del proveedor. ¿Qué concepto podríamos darle a un proveedor? Bueno, aquí nos señala que el proveedor es un actor importante en el desarrollo de la contratación pública, por lo que es necesario contar con información relevante del mismo. Y obviamente que aquí hay unas inquietudes que en la diapositiva se visualiza. Si cuenta con impedimento para contratar con el Estado o se encuentra inscrito en el Registro Nacional de Proveedores. ¿Qué experiencia tiene acreditada? ¿Cuál es el desempeño de sus penalidades? Que obviamente se va a darse respuesta. Entonces, reiterando, a un proveedor lo podríamos definir como a cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que cuente con el Registro Nacional de Proveedores. La siguiente diapositiva. Esta aplicación de los impedimentos para contratar con el Estado se aplica a las autoridades y empleados públicos, a los parientes, a las personas jurídicas vinculadas y a los que hayan sido sancionadas. La siguiente diapositiva. Bien. Cuando hablamos de autoridades y empleados públicos, recuerden que nos estamos refiriéndonos específicamente a los funcionarios y servidores públicos. Los funcionarios son elegidos por elección popular y los servidores son algunos funcionarios de confianza que hayan sido designados por el titular de la entidad. Entonces, aquí establece una limitante. Primero nos habla respecto al ámbito temporal. Esto viene a ser durante el cargo 12 meses. ¿Pero qué es el ámbito temporal? El ámbito temporal está
constituido por un periodo de tiempo específicamente. Es un periodo de tiempo, para ser más preciso. Eso es el ámbito temporal. Y el ámbito espacial está considerado como el espacio territorial específico en que un mandato es aplicable, ya sea en todo un proceso o sea en una competencia territorial. La siguiente diapositiva, por favor. En ese contexto, ¿quiénes están impedidos para contratar con el Estado? Primero, en primera línea, hay que precisar, si señalamos que quienes están impedidos para contratar con el Estado, estamos hablando a nivel nacional, a nivel de todo el país. Estamos hablando como Estado propio. Entonces, ahí están comprendidos el presidente de la República y los vicepresidentes, los congresistas de la República, los vocales de la Corte Suprema de Justicia, los titulares y los miembros de los órganos colegiados de los organismos constitucionales autónomos, vale decir el Tribunal Constitucional, el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, la RENIEC, el Ministerio Público, aquí lo deben considerar el Consejo Nacional de la Magistratura, ahora es la Junta Nacional de la Magistratura, el BCR, la Contraloría General de la República y otros, ¿no? Y otros. Esta prohibición está vigente durante el ejercicio del cargo, recuerden. Durante el ejercicio del cargo a los que hice referencia precedentemente no pueden contratar con el Estado durante el ejercicio de su cargo y consecuentemente por los 12 meses al término de su mandato. Entonces, esto queda claro, ¿verdad? La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ahí nuevamente, ¿no? Nos está señalando que es por el ámbito temporal, el ámbito espacial, quienes no pueden contratar con el Estado, ojo, a nivel nacional, conforme los he mencionado, durante el cargo y por un periodo de 12 meses. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en esta diapositiva tenemos los impedimentos para contratar con el Estado según el ámbito de región o sector. Entonces, aquí ya nos enfocamos específicamente a una región. Es por eso que lo denominan como un sector. O sea, puede ser no la región, la región del Cusco, ¿no? Entonces, ¿quiénes están impedidos? Están impedidos de contratar con las entidades públicas de la región, ojo, en el que se han desempeñado con cierto cargo. Dicha prohibición, de igual modo, se extiende por 12 meses, luego de culminado su periodo. Y estas personas están comprendidas, en principio, por los gobernadores, vicegobernadores y consejeros de los gobiernos regionales, los ministros y viceministros, los jueces de las Cortes Superiores de Justicia, alcaldes y regidores. Estos últimos están impedidos de participar en su territorio. Vale decir, un alcalde provincial está impedido de contratar en la provincia del Cusco. Un alcalde distrital en su territorio, dentro de su territorio. Entonces ahí podríamos poner un ejemplo.
¿no? Por ejemplo, el alcalde de Huancha no puede contratar pues dentro de su territorio, dentro de su jurisdicción, dentro del distrito de Huancha. Esto mientras dure su cargo y 12 meses posteriores de haber dejado el cargo. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la siguiente, esto ya tocamos. Los jueces de la Corte Superiores, dentro del territorio, conforme ya los había mencionado. La siguiente, por favor. Ya. Bueno, ahí nuevamente nos hace una gráfica de que quienes están impedidos para contratar a nivel de la región, ¿no? Obviamente que también aquí aplica el ámbito de la temporalidad y el ámbito espacial. Bueno, ahí, conforme ya los había señalado, están pues los gobernadores, vicegobernadores, los jueces de las Cortes Superiores de Justicia, los alcaldes, consejeros de los gobiernos regionales, regidores, etcétera, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí tenemos las limitantes o los que están impedidos según a la entidad a la que pertenece. Estos están impedidos de contratar con la entidad en la que laboraron, aquellos que ocuparon cargos importantes y a estos cargos son pues, ¿no? Los titulares de las instituciones u organismos públicos del Poder Ejecutivo, los funcionarios públicos, empleados de confianza y servidores públicos, los gerentes y trabajadores de las empresas del Estado a dedicación exclusiva, los directores de las empresas del Estado, aquellos que tengan influencia, poder de decisión o información privilegiada sobre los procesos de selección en una entidad. Personas naturales que hayan participado, aquí debemos de hacer mención, en las actividades dentro de una entidad respecto a la determinación de las características técnicas y valor referencial, a la elaboración de bases, selección y evaluación de ofertas, autorización de pagos de los contratos derivados de dicho proceso o en todo proceso de contratación la entidad a la que pertenecen mientras ejerzan esta función. Entonces, esto nuevamente hay que reiterar, conforme dice en la diapositiva, es mientras ejerce el cargo y hasta 12 meses posteriores después de haber dejado el cargo. Esto le atañe respecto a la entidad en la que han laborado o a la que pertenecía. La siguiente diapositiva. Bueno, aquí hice mención, ¿no?, a los servidores públicos también y a los que han cumplido una función donde tengan poder de influencia, poder de decisión. Esto ya hemos explicado. Por favor, la siguiente diapositiva. Ya, bueno, ahí nuevamente nos aparece la gráfica ya como un ejemplo más claro, más claro. Entonces, recuerden, ¿no? Estos impedimentos son según a la entidad a la que pertenece. Entonces, nuevamente reiterando, aquí tenemos a los titulares de las instituciones, los de organismos públicos del Poder Ejecutivo, funcionarios públicos, empleados de confianza, servidores públicos, con poder de dirección o decisión según la ley especial de la materia, gerentes de las empresas del Estado, directores de las empresas del Estado, miembros del consejo, directivos, servidores públicos y los trabajadores de las empresas. Ojo, reiterando,
mientras duren el cargo y 12 meses posteriores luego de haber concluido su vínculo laboral con la entidad. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí nos hacen una gráfica interesante, ¿no? Esto es en el proceso de contratación, que tenga una intervención directa, hayan tenido características técnicas o valor referencial, documentos de proceso de selección, calificación y evaluación, conformidad de contratos, etcétera. Pero aquí hace una excepción, salvo que fuese en los casos de los contratos de supervisión. La siguiente diapositiva. Bien. Aquí ya también la gráfica nos muestra los impedimentos por razón de vinculación con personas impedidas de contratar con el Estado. Esto de acuerdo a que no pueden ser partícipes como postores, contratistas y o subcontratistas, su cónyuge, conviviente, o los parientes hasta el segundo grado de afinidad o consanguinidad. Y bueno, obviamente que tampoco pueden contratar a aquellos relacionados con las personas que se visualizan en la diapositiva, siempre que se trate de alguno de los siguientes vínculos. O sea, puede ser como persona natural, el cónyuge, conviviente y los parientes hasta el segundo grado de afinidad o consanguinidad, tampoco las personas que tengan como apoderados o representantes a las personas que se visualizan en las diapositivas. Personas jurídicas que se incluyan en las empresas en las que el impedido sea o haya sido integrante del órgano de administración, apoderado o representante legal, accionista con más del 30% del capital o patrimonio social, asociado o miembro del consejo directivo en caso de que la empresa sea aún sin fines de lucro. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, del resumen del impedimento que les he mencionado respecto a la vinculación con personas impedidas para contratar con el Estado, tenemos, pues, ¿no? El cónyuge, conviviente, pariente, hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad conforme los había señalado, y en ese orden nos hacen esa gráfica, ¿no? El abuelo en segundo grado, el padre es el primer grado, tío tercer grado, hermano segundo grado, sobrino tercer grado. Y hasta quiénes les alcanzan. Aquí nos hacen una gráfica interesante. La siguiente diapositiva, por favor. Bien. Aquí tenemos las personas impedidas de contratar con el Estado, ya sea por sanción o inhabilitación. Y tenemos, ¿no? Aquí a las personas naturales condenadas en el país o en el extranjero mediante sentencia consentida o ejecutoriada. Los condenados por delitos de concusión, peculado, corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, delitos cometidos en remates o procedimientos de selección. Esto, ojo, que también aplica
aplica para extranjeros. Esto específicamente está contemplado en delitos contra la administración pública, los delitos que hice referencia. Las personas jurídicas o consorcios cuyos representantes o vinculados sean condenados o hayan sido condenados por los delitos que hice referencia precedentemente. Las personas, nos sigamos en la anterior diapositiva, por favor. A ver, algo pasó. Bueno, para no perder la hilación, para no perder. También aquí están pues las personas naturales o jurídicas que de alguna manera hayan sido sus testaferros o representantes de otras personas impedida o inhabilitada. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí tenemos los que están impedidos por prácticas corruptas, que esto hace poco se ha integrado, ¿no? En los literales M y N del artículo 11 del texto único ordenado de la ley 30.225. Entonces, aquí claramente nos muestra la gráfica quienes están impedidos de poder participar. Ahí señala las personas jurídicas o los consorciados cuyos representantes son personas vinculadas hayan sido condenados en el país o en el extranjero, o se hayan acogido a una confesión sincera donde admiten haber cometido algunos de los delitos contra la administración pública, los que son conclusión, peculado, corrupción de funcionarios públicos, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencia, lavado de activos, delitos en remates, delitos de procedimientos de selección, delitos equivalentes, ¿no? Esto específicamente en el Perú, y obviamente, ¿no? Si hayan cometido algún delito en el extranjero. La siguiente diapositiva. Correcto. Bueno, estos impedimentos tienen una concordancia con el artículo 7 del reglamento del texto único ordenado de la ley 30.225, donde expresamente señala que se entiende a una persona vinculada, ya sea una persona natural o jurídica, a cualquier persona jurídica que sea propietaria directa del más del 30%, conforme los había mencionado hace poco, de las acciones representativas del capital o tenedora de participaciones sociales en porcentaje. Y cualquier persona natural o jurídica que ejerce un control sobre esta y las otras personas sobre las cuales aquella ejerce también un control. Estos impedimentos señala en el literal M y N del artículo, del numeral 11.1 del artículo 11 de la ley, donde nos señala expresamente quienes se encuentran impedidos de ser partícipes, postores, contratistas y o subcontratistas del Estado. Y reiterando, esto es concordante con el artículo 7 del reglamento. La siguiente diapositiva. Correcto. Aquí tenemos en esta diapositiva nos señala específicamente de que quienes están impedidos por encontrarse en registros que impidan contratar con el Estado. O sea que hay una limitante. Los que
se encuentran registrados. ¿Y dónde? Las personas naturales o jurídicas que pertenezcan a un grupo económico que ya esté participando en un proceso de selección, o los inscritos en el registro de deudores de reparaciones civiles, REDERECI, los abogados sancionados por mala práctica profesional, aquellos funcionarios o servidores públicos destituidos de su cargo. Y obviamente que también estén impedidos las personas jurídicas donde participen como accionistas, aquellos donde estén inscritos en estos registros. De modo que impide para que puedan contratar con el Estado. La siguiente diapositiva. Y bueno, aquí nos hace una gráfica muy concreta, muy específica. Es el literal M, el literal N, la persona natural, la persona jurídica, quien estén condenada con sentencia, consentida o con teoría, o haya reconocido directamente el hecho delictivo, se haya acogido a la confesión sincera, ¿no? Y estos delitos lo haya ocasionado ya sea en el país, o dentro del país o en el extranjero. Bueno, y dentro de estos registros, conforme ya los había señalado, está pues el registro de deudores de reparaciones civiles, REDERECI, y por mala práctica profesional aquellos abogados donde hayan sido inscritos en el Registro Nacional de Abogados Sancionados, en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido, bueno, y otros registros que hayan sido creados por ley. La siguiente diapositiva. Correcto. Aquí en la gráfica podemos visualizar los supuestos y el ámbito de aplicación. Y dentro de los supuestos nos señala la participación individual o conjunta superior del 30% del capital social. Esto ya vengo señalando reiteradas veces, ¿no? Los asociados, los miembros de los consejos directivos, los órganos de administración, apoderados o representantes legales o personas vinculadas condenadas en el país o el extranjero por los delitos. Todos estos delitos se conjuga concusión, peculado, corrupción de funcionario, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, delitos cometidos en remate o procedimientos de selección de delitos equivalentes en delitos contra la administración pública. Son delitos especiales. Bueno, representación por otra persona impedida o inhabilitada a través de qué? De la continuación, de la derivación, de la sucesión, o puede ser los testaferros, ¿no? Y dentro del ámbito de aplicación, se puede visualizar en la diapositiva, es idéntico al establecido para las personas señaladas en los literales precedentes que hice referencia anteriormente y en todo proceso de contratación. Si hablamos en todo proceso de contratación, esto incluye a 8 menores UITs. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, es la misma, la continuación de la diapositiva. Por favor, la siguiente. Bueno, aquí hay una gráfica específica, ¿no? Que es en todo proceso. Es una persona jurídica, una persona natural, que esté inhabilitado o que esté suspendido, que esté incluido en la lista de organismos multilaterales como no elegibles o en el Tribunal de Contrataciones del Estado. La siguiente diapositiva. Bueno,
Aquí el texto único de la ley de contratación, de la ley 30.225, ya aplica nuevos impedimentos. Y aquí expresamente nos señala que las personas jurídicas cuyos integrantes formen o hayan formado parte en la fecha en que se cometió la infracción de una parte sancionada. Aquí OCE se ha pronunciado sobre este aspecto mediante la opinión número 36/2019, donde claramente ha señalado ambas personas jurídicas deben compartir el mismo objeto social, o sea, una limitante, y que aplica a personas jurídicas cuyos integrantes se encuentren sancionados con inhabilitación para contratar con el Estado, o hayan sido integrantes, los representantes legales, integrantes de los órganos de administración, socios, accionistas, participacionistas o titulares. Los socios accionistas, participacionistas o titulares, los mismos que deben contar con participación individual o conjunta superior al 30% del capital o patrimonio social, y por el tiempo en que la sanción se encuentre vigente, obviamente. E incluye también a las personas naturales y jurídicas no elegibles en la lista de organismos multilaterales. Bueno, estos pueden ser las personas naturales jurídicas que se encuentren comprendidas en las listas de los organismos multilaterales de personas y empresas no elegibles para ser contratadas. La siguiente diapositiva. La opinión 36/2019 hace mención a esta limitante, donde expresamente señala que contarán con el mismo objeto social aquellas personas jurídicas que realicen las mismas actividades sociales. Para ello, señala OCE que el análisis para determinar que dos personas cuenten con el mismo objeto social, es decir, que realicen las mismas actividades, no debe reducirse a un ejercicio comparativo de aquello contemplado textualmente en el pacto social o estatuto, pues de lo contrario podría darse el caso de que en los hechos el dispositivo en comentario devenga en ineficaz. Entonces hay que tener cuidado al realizar el análisis correspondiente. Y bueno, por último recogen, ¿no?, que bajo esta consideración se reconstruye la figura en análisis una persona jurídica que mantenga interés, que formen parte o hayan formado parte en el momento en que se cometió la infracción, conforme los había señalado hace un momento. La siguiente diapositiva. Bueno, debo de hacer mención aquí para poder culminar cuáles son las consecuencias de contratar con el Estado estando impedido. Ojo, esto es muy importante. El incumplir con las prohibiciones previstas en el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado tiene sus consecuencias. Y las consecuencias significa, pues, afrontar una serie de consecuencias que se encuentran expresadas en el inciso C del artículo 50 del texto único ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado. Y para esto se tiene pues la sanción de inhabilitación temporal, obviamente que consiste en prohibir participar en cualquier proceso de selección por un periodo que puede durar de 3 meses a 3 años. Esta sanción ya tiene cierto grado de independencia con la sanción penal en la que se pudiera tener lugar. Entonces, estas son las consecuencias que se tienen estando impedido. Uno maliciosamente puede contratar con el Estado a sabiendas, y esto
acarrea al margen de las responsabilidades administrativas, también pues independientemente de las sanciones penales que corresponden. Bueno, eso ha sido la exposición que el día de hoy tuvimos la oportunidad de exponer. Y bueno, como siempre, atentos a las consultas que consideren pertinentes formularlos y a vuestra disposición, obviamente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Iván. Usted siempre dispuesto a aportar su conocimiento y compartirlo en nuestras sesiones de este programa de especialización en gestión de las contrataciones del Estado por 120 horas. Agradecemos también a nuestros participantes por estar en nuestras sesiones ingresando al Colegio de Economistas y al Centro de Estudios Especializados en Gestión Pública, CESGESPU. Y así, doctor, muy importante conocer estas prohibiciones. Desde la séptima sesión hemos venido tratando el tema de los proveedores, cómo tienen que registrarse, cuáles son las acciones administrativas y ahora cuáles son los impedimentos para contratar con el Estado, porque si yo soy proveedor y quiero contratar con el Estado, debo conocer en qué etapas no puedo participar o si me encuentro impedido, entonces es muy importante conocer. Y hay una consulta que nos realizan, nos indican respecto al tema que usted trató, nos indica las personas que tienen antecedentes policiales y penales o que ya tuvieron problemas con el Estado, ¿pueden contratar todavía con el Estado? Dependiendo de qué tipo de delitos hayan cometido y dependiendo de que estén vigentes pues, las penas que se les haya impuesto, dependiendo. Si ya ha cumplido con su pena que ha sido impuesta por el órgano jurisdiccional y obviamente que se ha levantado todas las sanciones correspondientes que le atañen, puede participar, sí puede participar. Todo esto engloba en función a que si la pena que se le impuso esté vigente o, bueno, o ya haya sido ejecutada. Gracias. Muy bien, doctor. Así nos siguen consultando nuestros participantes. Y Ahí también, debo añadir algo, por favor. En dígame, el tema, digamos, de los antecedentes policiales, no tiene repercusión alguna con los impedimentos a los que hace poco hicimos la exposición, sino aquí específicamente hemos expuesto, ¿no? A los quienes están impedidos en contratar con el Estado, a los quienes están impedidos para contratar en el ámbito de la región, a los que están impedidos según a la entidad que han pertenecido, a los que son impedidos en razón por vinculación con personas para contratar con el Estado, o las personas impedidas por sanción o inhabilitación. Y bueno, por último, conforme les había manifestado, los impedimentos por prácticas corruptas considerados en los literales M y N del artículo 11 del texto único o ordenado de la ley 30.225, ¿no? Y por último, los que están inscritos en los registros para contratar con el Estado. sí, doctor, muy importante absolver estas consultas que nos indican estas prohibiciones. También nos consultan si todos los servidores públicos están prohibidos de contratar con el Estado o qué servidores pueden hacerlo. A ver, los servidores no pueden contratar dentro de su entidad y posterior a los 12 meses de haber dejado el cargo. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo estoy laborando en la Municipalidad Provincial del Cusco. Entonces, como servidor, yo no puedo contratar con esta entidad mientras esté laborando y 12 meses posteriores de haber dejado el cargo. Pero no obstante, yo sí puedo contratar con otras entidades que no estén dentro de la jurisdicción de la provincia del Cusco.
aquí, por ejemplo, yo pues sí puedo contratar, no me pone una limitante. Puedo contratar con la Municipalidad de San Jerónimo o con la Municipalidad de Huancha, porque no es su jurisdicción, ya es una competencia territorial ya a las que he expuesto hace un momento, ¿no? Ha sido, doctor, muy importante también precisar en qué momento nos encontramos impedidos, sobre todo los funcionarios públicos, ¿no? También a indicarle al participante que en el procedimiento de selección no pueden participar los funcionarios que hayan participado en alguna intervención directa, como le indicó el doctor Iván, por ejemplo, en la elaboración de las críticas técnicas, en los documentos del procedimiento de selección, en la etapa de calificación y evaluación o en la conformidad de los contratos. Entonces, muy importante tener en claro la exposición que nos ha dado el doctor Iván Amanqui al respecto. Bueno, doctor, es muy importante conocer, porque si yo quiero contratar con el Estado y soy funcionario, debo conocer cuál es la prohibición que yo no puedo contratar dentro de mi propia entidad. Y mucho aún con mayor responsabilidad si es que soy un funcionario que labora en el órgano encargado de las contrataciones. Con mucho más razón me encuentro impedido para contratar dentro de la entidad. Muy importante, doctor, conocer estos impedimentos. Por supuesto, por supuesto. ¿Alguna otra inquietud de algún participante, por favor? Siempre agradeciendo al Centro de Estudios Especializados en Gestión Pública, CESGESPU, y al Colegio de Economistas del Cusco por el convenio interinstitucional que se ha firmado para realizar este programa de especialización en contratación, en gestión de las contrataciones del Estado, gracias al economista Boris Enrique Aguilar Luna, quien es el decano del Colegio de Economistas del Cusco, y al miembro del Consejo Directivo, al economista y magíster Wilber Estrada, quienes nos han permitido realizar este programa de especialización en gestión de las contrataciones del Estado. Bueno, al parecer ha quedado el tema claro, doctor. No tenemos mayores consultas. Creo que hemos llegado a nuestros participantes con los conceptos claros en el tema de la contratación pública. Y bueno, no habiendo mayores consultas, eh, vamos a concluir este tema y continuaremos con el siguiente. Doctor, ¿algunas palabras que agregar? Gracias. Sí, efectivamente es muy importante en el inicio del desarrollo de este programa que minuciosa y detalladamente se viene desarrollando. Y, y ahí hablamos de los impedimentos para poder contratar con el Estado, hecho que nos va a permitir identificar si podemos participar o si estamos inmersos o no en estas limitaciones que nos pone dentro de los impedimentos señalados en el artículo 11 del texto único ordenado de la ley 30.225. Y a su vez, obviamente, que con la exposición señalamos cuáles son las consecuencias de contratar con el Estado estando inhabilitado, independientemente de las sanciones administrativas en la que nos puedan imponer, y esto conlleva pues a las acciones legales que pudiese corresponder, ¿no? A las denuncias penales específicamente. Esto los delitos cometidos contra la administración. Bueno, agradecido por esta oportunidad. Agradezco al Centro de Estudios de Investigación CEGESPO y agradecer a todos los participantes que continúen con con las capacitaciones que se vienen exponiendo, ¿no? En los horarios que se han establecido. Y agradezco la oportunidad también, contador Roya Parza, y agradecido a nuestra coordinadora, Jessica Mendoza. Gracias. Que tengan buenas noches. Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches.
Bueno, seguimos avanzando en nuestro módulo 1, aspectos generales, impedimentos para contratar con el Estado. Y estamos en las condiciones mínimas que deben tener los proveedores para contratar con el Estado. Entonces, también les queremos comunicar que el día 11 de octubre, este lunes 11, se ha declarado feriado no laborable. Entonces, para que puedan descansar o viajar de repente nuestros participantes, vamos a suspender la sesión del día sábado para que puedan realizar sus planes respectivos. El día de hoy ha salido la publicación en el Diario Oficial El Peruano, en la cual se ha dado estos días feriados hasta el 31 de diciembre. Así es que el día de mañana viernes también es feriado. Vamos a suspender el día sábado nuestra sesión y continuaremos el día martes. Iniciaremos nuevamente nuestra sesión, ya ingresando a nuestro tema procedimientos de selección en el módulo 1 de ejecución, no, perdón, de actuaciones preparatorias. Ya ingresamos al tema en sí de la contratación pública, ya hemos conceptualizado varios temas. Entonces, le repetimos que se ha suspendido la sesión del día sábado por ser declarado feriado largo para que puedan disfrutar el fin de semana. Y bueno, seguimos hablando de los proveedores y también qué impedimentos más tendrán los proveedores para contratar con el Estado. ¿Qué más debo conocer para no cometer ciertos errores durante el proceso de contratación, si es que voy a participar en un procedimiento de contratación? Entonces, el organismo supervisor realiza estudios a nivel nacional de las contrataciones públicas, así como lo hace el INDECOPI, lo hace la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, el Banco Interamericano de Desarrollo, y ellos nos presentan sus estudios. Entonces, nos presentaron una guía para combatir la concertación en las compras públicas. Van a disculpar, parece que nos hemos comido una N en el título. Bueno, pero la guía para combatir la concertación en las contrataciones públicas. Entonces, la importancia de la contratación pública o contratación estatal a nivel global ha llevado a diversas organizaciones a realizar estos estudios para promover mejoras en los procesos de contratación, promoviendo y combatiendo la corrupción y fomentando la competencia. Asimismo, a nivel de extranjero, diversas autoridades de competencia han implementado guías y recomendaciones y lineamientos para promover la competencia y detectar estas conductas anticompetitivas en sus respectivos procedimientos de selección y contratación estatal. Entre ellas se puede mencionar a Colombia, Chile, España, Estados Unidos, México, la Unión Europea, ¿no? Y todos estos lineamientos para combatir la colusión entre oferentes, contratantes en licitaciones públicas, aprobado por la Organización para el Desarrollo Económico en el año 2009. Bueno, Alex, recién nos llegó tu consulta. Bueno, ¿te parece si al final respondemos? Ya. Al final respondemos, Alex, por favor. Ya. Entonces, aprobado por el Organismo para la Cooperación del Desarrollo Económico, allá por el año 2009. Entonces, la competencia en la contratación pública es la piedra angular, nos indica, sobre la base del régimen de contratación pública. La competencia, las entidades convocan los procedimientos de selección y se publican a través de esta plataforma del SEACE, del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, que antiguamente era de adquisiciones y contrataciones. Hoy en día se ha retirado la palabra adquisición por la palabra contratación, así lo ha determinado el legislador. Entonces, se publicita ¿para qué? Para lograr la mayor competencia. Entonces, por eso nos indica que es la piedra angular. Y habiendo mayor competencia, obtendremos mejores precios, mejores características. Entonces, por esto es que la contratación pública permite la competencia. Entonces, debe garantizarse los procesos competitivos y contener reglas orientadas a ellos
con el esfuerzo de incorporar estos principios rectores de la Ley de Contrataciones del Estado. Nos indica que este principio no es exclusivo de esta norma, sino que se aplica a todos los regímenes legales y especiales de contratación, donde por lo general se aplica supletoriamente la Ley de Contrataciones del Estado y en particular los principios contenidos a esta. Muy importante, entonces, generar la competencia en la contratación pública. El principio incluye dos deberes, uno dirigido a las entidades y otro a las empresas participantes. Empresas participantes que nosotros conocemos con el nombre de proveedores, ¿no? Empresas proveedoras y postoras como destinatarias. Para las primeras, el principio de competencia demanda el proceso de contratación que incluya disposiciones que permitan la competencia efectiva con el propósito de obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público. Ya también mencionamos el valor por dinero, esta eficacia, eficiencia, que va a resultar en economía, ¿no? Este triángulo que es el valor por dinero. Entonces vamos a obtener la propuesta más ventajosa, ¿para qué? Para satisfacer el interés público que subyace de la contratación. Y nos indica para las segundas, se materializa en un deber de no incurrir en prácticas que se restrinjan o afecten la competencia. Entonces los proveedores, las empresas, deben abstenerse de realizar prácticas que restrinjan o afecten esta competencia. Pero si yo soy proveedor, ¿qué prácticas podría realizar que afecten la competencia? Entonces estas ya están tipificadas. Existe la tipificación de las prácticas restrictivas de la competencia que se encuentran en una norma, en el decreto legislativo 1034 y sus modificatorias, denominada Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, que resulta aplicable a todo proceso de contratación estatal. Y este régimen es aplicable a las contrataciones públicas. En el caso de procedimientos de selección y contrataciones estatal son especialmente relevantes las denominadas prácticas colusorias horizontales, es decir, aquellos acuerdos, decisiones, recomendaciones o prácticas concertadas entre agentes económicos que compiten en un mismo nivel de una cadena de producción, distribución o comercialización con el objeto de eliminar, restringir o limitar la competencia en detrimento y perjuicio, ¿no? Detrimento de los consumidores, de otros competidores, de los clientes o de los proveedores. Entonces aquí también hablamos de estos famosos monopolios, oligopolios que existen en el mercado. Entonces, estas prácticas están prohibidas, esta represión de conductas anticompetitivas que se encuentran en el decreto legislativo 1034. Entonces, esto también es competencia de nuestros proveedores o de las personas que deseen contratar con el Estado, conocer que se encuentran prohibidas estas prácticas restrictivas a la competencia que no le van a permitir a la entidad lograr ese valor por dinero. Entonces, la ley de represión de conductas anticompetitivas contiene un inciso especial dedicado a estas prácticas colusorias cometidas al interior de un procedimiento de selección y contratación con el Estado. Así queda prohibida y sancionada la concertación o coordinación de ofertas, posturas o propuestas, así como abstenerse de estas en licitaciones, concursos u otras formas de contratación o adquisición pública previstas en la legislación pertinente, así como en subastas inversas. Y ustedes me indicarán o consultarán, ¿y cómo yo siendo proveedor podría realizar estas prácticas colusorias? Bueno, lo vamos a ver, ¿no? A través de estos ejemplos, a través de estos estudios que realiza el Tribunal de Contrataciones del Estado, del organismo supervisor. Entonces, ¿cuándo se tipifican estas conductas anticompetitivas? ¿No? Entonces existe su Secretaría Técnica de la Comisión de la Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, ¿no? Para que desarrolle la investigación respectiva. Entonces se comunica a esta instancia para que realice la investigación o para que realice los estudios e inicie un procedimiento sancionador y aplique las sanciones a los responsables por infringir la ley de represión de conductas anticompetitivas.
La identificación, indicios y comunicación con el INDECOPI debe ser mantenida en reserva y no debe ser notificada a los presuntos responsables a fin de asegurar la eficacia de la investigación. Entonces, estas investigaciones no se comunican con el fin de asegurar la eficacia de la investigación. Entonces, una simulación o apariencia de competencia. En algunas entidades vemos que se coluden algunos proveedores o postores. Entonces, se coluden entre ellos para mantener los costos elevados, por ejemplo. Entonces, esta simulación de competencia es cuando dos o más agentes que pertenecen al mismo grupo económico se presentan a un procedimiento de selección pretendiendo ser competidores. Entonces, esto es una infracción a la ley de contrataciones del Estado. Sin embargo, no es una infracción a la ley de represión de conductas anticompetitivas porque no se encuentra en esta lista. Sin embargo, también debemos conocer, ¿no? En el caso, nos pone el ejemplo de esta licitación pública convocada por la empresa de prestadora de servicios de saneamiento, ¿no? La cual se contrató para la instalación de redes de agua potable a un consorcio, Magesa y JM, constructores, los cuales estaban bajo una sociedad conyugal, ¿no? En este caso, tanto el esposo, la pareja de esposos pertenecían a estas empresas y conformaban este consorcio, por lo que estaban infringiendo. Sin embargo, en este caso no se pudo determinar la sanción respectiva. También existe el acuerdo de precios. ¿Y cuándo será este acuerdo de precios? Son prácticas restrictivas, indican muy usuales en los casos de una licitación o concurso público que consiste en el pacto entre competidores para ofertar el mismo precio de venta de los bienes o servicios materia de contrato. También pueden adoptarse modalidades más complejas como acuerdos de precios mínimos o fórmulas de cálculo de precio a ofertar. Por ejemplo, cuando entre los postores de un determinado bien se coluden o concertan el precio de un determinado bien, conociendo que en el mercado existen pocos distribuidores, entonces restringen, realizan estas prácticas que deben ser sancionadas por el INDECOPI a través de estos estudios, estas indagaciones. Vemos aquí el caso, ¿no?, de lubricantes, para envases para lubricantes, que se ha concertado el precio de venta de estos envases metálicos requeridos por la empresa estatal Petroperú. ¿El acuerdo en qué consistía? En un incremento concertado de los precios ofertados a Petroperú y una reducción del volumen de unidades ofrecidas, con el objeto de la compra de Petroperú sea fraccionada y repartida entre los proveedores. Entonces, en este caso específico, ¿cuál era la concertación? Los proveedores, que eran dos a nivel nacional, incrementaron el costo y redujeron, si su venta era 100, la redujeron solo a 50, indicando que se había agotado su stock. Entonces, la empresa, al no poder cubrir su necesidad, se ve obligada a realizar otra contratación paralela con la otra empresa y al mismo costo elevado. Entonces, esta era una práctica colusoria que implicaba concertar el precio y reducir la capacidad de venta de cada de estas empresas para obtener una mayor ventaja económica. En estos casos se presentaba esta acción colusoria prohibida por la normativa que hemos explicado. Entonces, muy importante conocer, evitar estas prácticas colusorias, evitar estas restricciones a la competencia. En el caso de repartos de mercados o acuerdos de no competencia, que constituyen las modalidades de licitaciones colusorias más frecuentes, se tratan de acuerdo entre postores o posibles postores que tienen por objeto evitar la competencia entre ellos y asignar un ganador a la ausencia de competencia. El ganador elegido podrá obtener condiciones más rentables en la provisión de bienes, servicios u obras a la entidad convocante. Por ejemplo, en un proceso de licitación, solo se presenta un postor, los demás ya no se presentan. ¿Para qué? Porque conocen que esta entidad licita comúnmente ciertos bienes y se reparten el mercado entre estas empresas y cierran ese mercado con esta entidad.
generalmente con las entidades que contratan por montos o cuantías elevadas. Entonces, es en estos casos que se ve estas prácticas colusorias que restringen la competencia. Entonces, muy importante conocer que no se deben realizar estas prácticas, de que existe un decreto legislativo que prohíbe realizarlas. ¿Y por qué nuestros mercados se encuentran expuestos a poca competencia y a conductas anticompetitivas? Bueno, porque algunos mercados más que otros presentan condiciones en las que es más fácil para la empresa coludirse. Ya vimos el caso de Petroperú, número reducido de empresas en el mercado, ya lo indicamos, número de empresas que venden ciertos productos, ciertos bienes o prestan ciertos servicios, poco o ningún nuevo entrante al mercado en los últimos años, porque también vemos si al restringir y concertar entre dos empresas, lógicamente van a prohibir que un tercero ingrese al mercado. Entonces ya restringen el ingreso de una empresa adicional. Esto, claro, adicionalmente concertando con la parte política, con leyes, con reglamentos que restrinjan este ingreso al mercado. Bienes y servicios relativamente homogéneos, ¿no? Cuando son parecidos, pocos sustitutos de los bienes o servicios. Estos bienes no pueden ser sustituidos fácilmente y es en donde se presenta la mayor incidencia de estas prácticas restrictivas. Barreras altas de ingreso al mercado, ya lo indicamos, cuando hay una ley determinante que prohíbe que ingresen ciertos productos, entonces ya se encuentra cerrado el mercado. Escasa innovación en el mercado en los últimos años, demanda estable, información pública sobre precios y principales condiciones comerciales de bienes y servicios fácilmente accesibles. Existencia de alguna asociación gremial, ¿no? Cuando existe una asociación gremial, empresarial o profesional relativamente activa, ¿no? Que restringe el ingreso de mayores proveedores a este mercado de bienes, servicios u obras que pudiera ser. Entonces, hemos explicado que se encuentra prohibido este accionar de realizar prácticas colusorias que restrinjan la competencia. Entonces, ya estamos llegando a la conclusión del tema de las condiciones mínimas de los proveedores para contratar con el Estado. Hemos empezado definiendo lo que es el Registro Nacional de Proveedores, qué es un bien, qué es un servicio, cuándo es una consultoría de obras, cuándo es una ejecución de obras, en qué registro nacional debo estar inscrito, si es que soy un ingeniero civil, soy un ingeniero agrónomo, soy ingeniero electromecánico, entonces debo conocer estas especialidades y profesiones. También debo conocer estas prohibiciones que norma el texto único ordenado de la ley 3225. Asimismo, debo conocer estas prácticas colusorias que están restringiendo el libre acceso al mercado. Entonces, muy importante el tema que hemos tratado el día de hoy. Entonces, espero que haya quedado claro. Estamos también abiertos a sus consultas. Gracias a nuestros especialistas y ponentes, al doctor Iván Amanqui, que nos acompaña en nuestras sesiones, también al doctor Jovan Mendoza, especialista en contrataciones, también a nuestra contadora pública colegiada, Ani Valladares, especialista en control gubernamental. Entonces, también como le hemos indicado, el día sábado estamos suspendiendo la sesión debido a la declaratoria de feriado largo. El día de mañana viernes es feriado, así como lo va a ser el día lunes. Entonces vamos a suspender este día sábado para que puedan disfrutar el fin de semana y reiniciamos el día martes, ya ingresando a nuestro siguiente tema, que son actuaciones preparatorias. Entonces, ya ingresando directamente al tema de contratación pública. Entonces, vamos a dar ya por finalizado el módulo 1, aspectos generales. Entonces, si hay consultas, por favor, nos pueden hacer llegar en el momento, o si no, también nos pueden hacer llegar por las redes. También les recuerdo que vamos a estar enviando el link de las evaluaciones para que poder medir nuestra capacidad, si los conceptos han quedado claros
o si es que se tiene que reforzar de alguna forma estos conceptos que son necesarios conocer. Hemos visto a través del desarrollo de este módulo 1 aspectos generales de la contratación. Hemos visto cómo se encuentra citada la contratación pública en el Perú, cuáles son las brechas que existen actualmente en infraestructura, en saneamiento, en energía, en agua. Entonces también hemos visto la parte de planificación en las entidades públicas, reconocer el problema público, la necesidad pública, hasta culminar con las políticas y generar este valor público que genera la sociedad o los ciudadanos. Entonces hemos desarrollado en forma detallada cada uno de los conceptos para que se puedan comprender. Entonces también este fin de semana vamos a mandar el link de evaluación que estará abierto toda la semana para que puedan responder con las preguntas que se han propuesto en este programa de especialización en gestión de las contrataciones del Estado y que es por 120 horas académicas. Les agradecemos siempre su participación. Si es que no hay ninguna consulta, damos las muy buenas noches y el agradecimiento a nuestros participantes y vamos a dar por concluido la sesión. Al no haber mayores consultas, les agradecemos siempre al Colegio de Economistas del Cusco, siempre también agradecer al Centro de Estudios Especializados en Gestión Pública por permitirnos estar con ustedes en estas sesiones día tras día. Es muy importante para nosotros poder estar en estas sesiones con ustedes. Muy importante también su participación. Les pedimos, por favor, si es que hay alguna duda o consulta, para que puedan indicarnos en este momento. Agradecemos a nuestros participantes, un saludo especial para ellos y que puedan disfrutar este fin de semana largo. Entonces, no habiendo mayores consultas, vamos a dar por concluido la sesión el día de hoy e indicarles que el día martes estamos retomando, el día sábado estamos suspendiendo la sesión. Muchas gracias y muy buenas noches.